Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Estoy ya aquí en el vivo de Comunidades de Amor. Me he tomado una semanita de descanso para comenzar esta nueva serie de vivos que estamos teniendo durante todo este año de entrenamiento en el desarrollo de comunidades. En la primera parte hemos trabajado todo lo que son las leyes que rigen esta escuela Planeta Tierra y la importancia de conocer estas leyes, de practicarlas, de verificarlas para poder seguir nuestro desarrollo en esto que es una nueva humanidad y aplicarla fundamentalmente en uno de los pilares más importantes que estamos transitando ahora, que es la transición de nuestra transformación a una nueva raza, a una raza más comunitaria, a una raza menos individualista. Y para eso era necesario e importante comenzar a conocer cuáles son los pilares que debemos transformar en nosotros mismos, conocerlos, interiorizarlos, ponerlos en práctica, verificarlos, para poder seguir avanzando y ser parte de esa nueva humanidad a través de las comunidades. Y es muy importante el trabajo que venimos haciendo, ¿no? De limpiar nuestras creencias limitantes, de empezar a tomar esta nueva información que no es tan nueva. En realidad es información que siempre ha estado en el planeta, pero que es indispensable que nosotros la incorporemos en nuestra mente subconsciente y que la incorporemos también en nuestras propias vidas. Para continuar esta serie de vivos, vamos a empezar a trabajar en las materias que tenemos que aprobar sí o sí en este proceso de transformación. Nosotros, si estamos en una escuela, como toda escuela y como todo proceso pedagógico, tenemos materias que son importantes que las tengamos presentes y en cuenta para que las terminemos de trabajar, las terminemos de entender y de trascender para poder aprobar nuestro cursado en esta experiencia que estamos teniendo ahora. Muchas personas no entienden y no comprenden el concepto de escuela, pero realmente el planeta Tierra es una escuela. Es una escuela donde todos venimos a aprender, a recordar, a organizar y acomodar la información que cada conciencia necesita trascender para seguir avanzando en este camino de volver a nuestros orígenes, ¿no? Entonces, como toda escuela, tiene un plan pedagógico del cual hemos estado hablando en todos los vivos anteriores. Tiene unas normas y unas reglas para poder desarrollar este plan pedagógico, que los vimos a través de las leyes. Pero también hay materias específicas que las tenemos que ir revisando para ir acomodando y ver si las tenemos. En este proceso de humanidad, nosotros hemos venido a desarrollar nuestro cerebro y a organizar nuestra mente, que son dos cosas diferentes. El cerebro sería como la computadora, el equipo biológico que nosotros tenemos para poder hacer el proceso de transformación de nuestra mente. En nuestra mente están todos los archivos, que nosotros tenemos que ordenar, clasificar y que tenemos que terminar de entender y comprender para poder concluir nuestro proceso pedagógico. Entonces, de esas materias, así como veníamos viendo nosotros el cerebro, que el cerebro tiene tres partes, ¿no? Que es la parte de nuestro reptil y la parte de nuestro sistema límbico y la parte de nuestro córtex, ¿no? Que como hemos visto, la parte reptil tiene que ver con nuestro sistema de supervivencia, pero que también alberga información y archivos que se han grabado de una forma un poco
violenta o traumática, porque ahí es donde se radican la mayor cantidad de traumas. Y también hay archivos ahí que permiten que nosotros podamos estar vivos en esta realidad, ¿no? O sea, en nuestro sistema reptil está toda la parte de nuestra alimentación, está toda la parte de nuestra procreación, de cómo procrear, de cómo descansar. Y realmente es una parte de la biocomputadora que alberga también todos los traumas que nosotros traemos de nuestros ancestros y así como los propios que vamos desarrollando en esta experiencia. Y las materias competentes a esta zona del cerebro son las materias más básicas, que son fundamentales que tenemos que limpiar, que tenemos que ordenar, que las tenemos que conocer y entender para seguir avanzando en nuestro proceso de conciencia. Entonces vamos a empezar a ver las materias y las asignaturas que el ser humano debe trascender desde el sistema de supervivencia hasta nuestra conciencia. Por eso, en el día de hoy vamos a empezar a hablar de la primera materia, que no es una materia simple, es una materia que nos ha llevado muchísimas encarnaciones, nos ha llevado muchísimo tiempo como humanidad para trabajarla, para entenderla, para comprenderla. Y sin embargo todavía sigue estando vigente en muchos de nosotros. Para que entiendan esto un poco más de las materias, así como toda asignatura de un colegio, ¿no? Tiene una materia, pero también tiene puntos, ¿no? Hay ítems y puntos que se van desarrollando en cada una de ellas. En el caso de hoy vamos a hablar de la violencia. Menuda materia la violencia, ¿no? Es una materia básica de los primeros niveles y bueno, y sigue estando vigente en muchos de nosotros porque no terminamos de entenderla y de comprenderla. Todo lo que existe en esta realidad como experiencia humana son las cosas que no hemos llegado a entender y comprender y que necesitamos seguir viviendo experiencias para poder entenderlas. Y tampoco no es una materia muy sencilla, ¿no? Es una materia base y no es muy sencilla también de comprenderla porque tiene diferentes niveles. Hay diferentes niveles. Cada materia tiene desde el nivel más básico hasta los niveles más avanzados. La violencia puede ser física, psicológica, verbal. Hay de diferentes formas, ¿no? Obviamente que la violencia física es la básica de todas. Después sigue la psicológica y así vamos siguiendo a la violencia incluso energética que puede haber, ¿no? Para empezar a entender la violencia, nosotros tenemos que saber que es una energía que está en nosotros, en nuestro sistema de supervivencia, que cuando nosotros no entendemos algo o no comprendemos algo, nuestro cerebro lo detecta como algo muy peligroso para nuestra supervivencia, ya que el entendimiento y la comprensión que nosotros tenemos que todo lo que nos hace sufrir o nos hace daño está atentando contra nuestra supervivencia. Es así como es el razonamiento de esta parte del cerebro, ¿no? Entonces, las experiencias que no son comprendidas, las experiencias que no son entendidas y encima que son instaladas de forma violenta, brusca o inesperada, van a guardarse o a actualizarse en nuestro sistema de supervivencia. Y la respuesta que tiene este sistema de supervivencia cuando se siente atacado, intimidado o no puede manejar la situación porque no tiene los recursos, las herramientas y no lo entiende, es a través del ataque. Una de las herramientas fundamentales es el ataque, porque lo que siente la mente subconsciente es que se tiene que defender. Y bueno, obviamente que ahí es donde radica esto de la violencia, de tener que defendernos de un potencial peligro y que el peligro está determinado en nosotros según cómo nuestros ancestros han vivido esa forma de estar en peligro
y cómo nosotros también hemos ido incorporando a través de la educación, de la sociedad, de la cultura, de nuestros padres, de esta propia experiencia humana, qué situaciones son peligrosas. Pero aquí radica muchísimo la transmisión genética, ¿no? Porque el sistema de supervivencia es heredado en la biología, en lo que se considera como la epigenética, la información que se graba en nuestras células a través de la información que ha sido transmitida por el óvulo y el espermatozoide. Cuando se combina este óvulo y este espermatozoide, se combina también la información que ha habido en los que yo llamo biotraje de nuestros abuelos y de nuestros padres, y esa información también viene con nosotros. Por eso muchas veces no entendemos por qué tenemos miedo a ciertas cosas que no hemos experimentado, o tenemos respuestas involuntarias o inconscientes como ser defendernos, huir o hacernos el muerto en ciertas situaciones, debido a cómo ha sido experimentada esa información en nuestro clan. Y bueno, el sistema de supervivencia resuelve las cosas con estas tres herramientas: el luchar, el hacerse el muerto o el huir de las situaciones. ¿Por qué? Por la sencilla razón que se siente en peligro y no puede entender y no puede manejar las situaciones, y son con las herramientas básicas que dispone para poder mantenerse vivo. Entonces de aquí radica esto de la necesidad de nosotros de defendernos cuando nos sentimos atacados. Pero muchas veces ese ataque que nosotros vivimos en forma física o verbal activa inmediatamente en nuestro cerebro toda esa historia, todo ese sistema de creencia de cómo se ha defendido, cómo se han defendido nuestros ancestros ante esas situaciones. Y también cómo han impactado el vivir ciertas experiencias en esta realidad, también cómo eso ha impactado en nosotros, y según la conciencia que nosotros tenemos, que es individual y que es algo muy muy particular, porque la conciencia trae la información que cada uno de nosotros necesitamos trascender en esta vida. Y entre eso también están los traumas, ¿no? Como pedagogía. Y aquí viene estas respuestas, ¿no? De violencia. Por eso es importante que nosotros nos empecemos a darnos cuenta cómo nosotros funcionamos, ya que el sistema de supervivencia es totalmente inconsciente o subconsciente. Nosotros no tomamos conciencia, simplemente respondemos ante algo que detecta esta biocomputadora, la zona reptil, que está atentando contra nuestra vida o contra nuestra integridad. Y aquí viene esta famosa materia que al no conocer cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro, cómo se instala, está en constante respuesta. Y como es la parte más antigua de nuestro cerebro, ese mecanismo está tan entrenado en nosotros que prácticamente actúa de forma involuntaria y automática e inmediata. Y ahí es donde se generan la mayor cantidad de problemas, porque como es inconsciente, nosotros no somos conscientes de esa respuesta, somos conscientes después de que las hacemos, después de que ejercemos ese programa en esta realidad, es cuando tomamos conciencia. Y también es fantástico porque a través de tomar conciencia de que eso nos produce dolor, nos produce sufrimiento, de que no es la forma apropiada o correcta, es cuando nosotros empezamos a ir adentro de nosotros para tratar de buscar el para qué de nuestra reacción o de nuestra acción ante ciertas experiencias. Y como ya hemos visto, el buscar el para qué de las situaciones nos va a llevar a las respuestas de sabiduría y comprensión que nos van a permitir que este sistema de supervivencia tenga su estabilización.
A pesar de eso, no es tan sencillo solamente con la toma de conciencia y la comprensión, ya que el sistema de supervivencia, al entrenarlo tantas veces durante tantos años y tantas generaciones, como les he dicho, está grabada en nuestra biología. Y como células desarrollan proteínas, desarrollan receptores que se adaptan a la química de la cual nosotros venimos entrenando, porque este biotraje funciona químicamente también, eléctrica, electromagnéticamente, pero químicamente. Entonces, el revivir ciertos traumas hacen de que nuestra química se active y inmediatamente esa química manda la información al cerebro y el cerebro responde como que se siente atacado, como que tiene miedo, como que se siente en peligro, y viene la respuesta automática a la defensa o protección. Nosotros estamos en una etapa de la humanidad que el desarrollo de conciencia que estamos teniendo nos lleva a tener mucho, pero mucho cuidado con esto, porque al darnos cuenta que es automático y que las consecuencias de la acción de nuestro sistema de supervivencia no nos va a llevar a tener resultados armónicos y no nos va a llevar a tener resultados favorables, ya que es inconsciente. Y hasta ahora estamos viendo que todo lo que es inconsciente o subconsciente, y al nosotros no poder manejarlo, nos pone en una situación muy complicada en nuestra propia gestión en esta realidad. La violencia es un tema bastante amplio como materia, y algo que pasa comúnmente es que nosotros al ver en el tiempo que la violencia nos produce mucho daño, nos produce dolor y no nos da buenos resultados en la vida, muchas veces pensamos que el camino para poder trascenderla es evitarla. Pero es importante de que empecemos a tomar conciencia de que nosotros, mientras más evitamos algo, más lo suprimimos, más lo reprimimos, no lo estamos utilizando como una oportunidad para poder aprender, trascender o evolucionar. Entonces muchas personas piensan que evitando los problemas, evitando la violencia, la van a trascender. E incluso cuando se llega a procesos espirituales un poco más de conciencia, más conscientes, las personas hasta llegan a discriminar en cierta forma los violentos de los que no son violentos. Piensan que esa separación va a permitir de que la persona trascienda la violencia. Y en realidad ninguna de las asignaturas que nosotros tenemos que experimentar en esta escuela se las va a trascender a través de taparlas, de ocultarlas, de reprimirlas o suprimirlas, porque si no sería todo muy sencillo, ¿no? Es como que diríamos, yo quiero estar en paz o quiero entrenar la paz y me voy a un lugar donde está todo tranquilo, donde está todo en paz, pero cuando vuelvo a un lugar donde hay muchos conflictos y problemas, no la puedo mantener en la paz, porque en realidad lo que he estado haciendo es huir de esa oportunidad de poder aprender y de trascenderla. Y cuando huimos no aprendemos, no perdemos la oportunidad de aprender. Entonces esto de separar que yo no me junto con los violentos o yo evito la violencia, tampoco es la forma de trascenderla. Tampoco les estoy diciendo que vayan a buscar la violencia para experimentarla. Pero si una situación de violencia se presenta en la vida de ustedes, es una gran oportunidad. Es una oportunidad para empezar a aceptarla como partes de nosotros. Porque en realidad todo lo que nosotros venimos haciendo es primero el reconocimiento de lo que somos, de en qué punto estamos, de quién somos. Y evitando, anulando o tapando, yo no voy a poder entender realmente quién soy y no voy a poder tampoco transformar eso que está distorsionado en mí, en algo que sea mucho más positivo y favorable. Entonces,
cuando se presenta una situación de violencia, yo primero tengo que aceptar que eso es parte de todos nosotros en esta escuela, porque es una materia básica de todos. Y entonces yo no puedo juzgar al otro porque actúe con su sistema de supervivencia, porque de alguna forma se ha sentido atacado, se ha sentido agredido y en peligro. Y como no tiene herramientas, no tiene recursos, no tiene procesos, es la forma en que tiene de responder a su sistema. Pero está en nosotros, primero, en empezar a asumir y entender que todos tenemos como condición básica y que si se presenta, es cuando se presenta la oportunidad de nosotros poder entenderla. Primero entendiendo de que tanto el otro como yo tenemos esa asignatura pendiente. Quizás uno como víctima y otro como victimario, pero si eso se presenta en esta realidad es porque tenemos en nosotros esa información. Quizás el que es víctima lo suprime, lo reprime porque no quiere vivir eso. Y el otro lo hace desde la violencia porque está en su sistema automático y es la forma en la que cree que debe relacionarse para poder ser más fuerte, para no ser víctima, para no ser atacado, para no sufrir más. Porque este principio habla de la ley del más fuerte, ¿no? O sea, quien es más fuerte es el que va a ganar. Y en realidad la vida nos enseña que no se trata de ganadores ni de perdedores, se trata de tratar de entendernos, entender al otro en el proceso en el que está. Y que todos tenemos que aprender. Tanto el víctima como el victimario tiene que aprender. Y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos y decir, bueno, es lo que le corresponde aprender, pero ¿qué es lo que yo tengo que aprender? Quizás tenga que aprender a poner límites, quizás tenga que aprender a ver cómo yo reacciono, ¿no? Generando situaciones de violencia. La violencia puede ser cuando yo percibo que me han faltado el respeto. La violencia puede ser cuando yo siento que alguien está generando una injusticia conmigo. La violencia se puede presentar con muchísimas máscaras en nosotros, en la vida. Pero es una materia muy, pero muy importante. Y muchas veces los que se sienten víctimas las evitan y no es esa la solución. La solución, al fin y al cabo, nosotros estamos en un entrenamiento de amor en donde nuestro propósito fundamental al entrenar esto tiene que ser el aceptar tanto nuestra luz como nuestra oscuridad. Nosotros venimos a aceptar, porque es la única forma que podamos entrar en esta energía del amor, ¿no? En esta energía de unidad de las polaridades. Esta escuela es bipolar, porque es parte de la metodología con la cual nosotros aprendemos. Por eso en un momento estamos como en una posición de víctima y en otra de victimario, porque nosotros necesitamos para entender, conocer las dos caras de la moneda. Pero yo no me puedo quedar solamente en una cara porque creo que es la verdad, porque en definitiva estar en una cara o en la otra cara me produce dolor y sufrimiento. La víctima sufre y el victimario en cierta forma también sufre porque los resultados que tienen no son los que busca. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr con estas materias es realmente poder integrar y buscar el equilibrio y buscar la mejor forma de poder unir estas polaridades, de poder unir tanto un lado de la moneda como el otro para poder buscar el equilibrio, el famoso equilibrio que Siddhartha Gautama el Buda nos transmite a través de sus enseñanzas también, ¿no? Muchos avatares han tratado de que nosotros entendamos y comprendamos eso, pero en definitiva, en forma práctica, es muy pero muy importante que nosotros empecemos ya a poner en práctica estas enseñanzas que en esta escuela se da la oportunidad para hacerlo.
Ahora nosotros pensamos, ¿ustedes por qué creen que en este momento en la Escuela Planeta Tierra está habiendo guerras, está habiendo tantas divisiones del feminismo, de tantos enfrentamientos, tantas desarmonías entre partidos políticos, entre mentalidades y formas de pensar? En realidad nosotros estamos en este planeta y esa realidad la estamos creando todos. Ustedes dirán, pero ¿cómo que yo estoy creando una guerra? ¿Pero cómo que yo estoy creando esto, no? Si yo no soy parte. No, todos somos parte de esta escuela y todo resultado del cual nosotros vivimos o experimentamos está dentro de nosotros, y la suma de todas nuestras formas y comportamiento y de ignorancia es la que se manifiesta en esta realidad como una experiencia humana colectiva. Entonces significa que todos nosotros seguimos teniendo la falta de comprensión de estas materias básicas. Entonces todavía sigue habiendo guerras dentro de nosotros, sigue habiendo estas diferencias, como decir el bueno y el malo, el justo y el injusto, la víctima y el victimario. O sea, todavía no hemos interiorizado el concepto básico de lo que es estar en la escuela. Y que esta humanidad no se va a cambiar, el mundo no se va a cambiar, si nosotros no empezamos a entender realmente el propósito de las experiencias que estamos proyectando. El propósito de las experiencias que estamos proyectando son básicamente para que nosotros sigamos evolucionando como conciencias. Y vamos a seguir teniendo realidades limitadas, vamos a seguir teniendo realidades de escasez, de pobreza, de hambre, de guerra, mientras nosotros no entendamos que somos nosotros los que tenemos que hacer de forma individual el trabajo en las materias que a cada uno le compete. Habrá algunos que sí ya hayan aprobado los niveles básicos de violencia, ya no matan, ya no violan, no roban, no maltratan, quizás. Pero hay otras materias que dentro de esa misma asignatura hay puntos que todavía los seguimos ejerciendo. Por ejemplo, esto tan sencillo como lo que les estoy diciendo, los que estamos ya en un proceso espiritual, discriminamos en cierta forma a los que están en otro nivel de conciencia porque no aceptamos que ellos no se den cuenta de las cosas que nos damos cuenta nosotros, que no se den cuenta de lo que significa estar despierto, de lo que significa el respeto, de lo que significa el compromiso, la lealtad. Entonces, como ellos no son así, entonces nosotros no nos mezclamos con ellos o simplemente los ponemos en un nivel inferior. Eso también es violencia. Eso también es violencia, y digamos una violencia encima consciente, porque el amor aceptaría a todos y a cada uno en el proceso en el que está. Tampoco no nos tenemos que sentir culpables por no tener esta comprensión y este entendimiento, porque todo lo que está sucediendo, el propósito y el objetivo es que nosotros podamos entender y comprender. Lo que está pasando ahora en la humanidad es algo que nosotros debemos entender y comprender como experiencia, pero dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros. Y aquí es donde radica la función de cada ser humano en esta escuela. Porque en esta escuela nadie puede aprobar las materias por otro, como en ninguna escuela, ¿no? Nadie te puede hacer los exámenes, ni los parciales, ni los trabajos prácticos. No, aquí cada quien tiene las materias en la vida, que la vida les presenta. Y bueno, tiene que ponerse a estudiarse, a conocerse, a tratar de recibir información de sabiduría para poder estar listo cuando el examen se presente y poder aprobarlo desarrollando y accionando con amor, con comprensión, con entendimiento y con integración. Entonces,
es muy importante esto de las asignaturas y que empecemos a desglosar cada una, como es esta de la violencia, que nos va a llevar a algunos vivos todavía, ¿no? El seguir desarrollándola, comprendiéndola y entendiéndola. Porque esto que les estoy diciendo no es consciente por los seres humanos. Hay personas que dicen, pero yo no soy violenta, yo siempre estoy callado. Y muchas veces el silencio también es violencia. Porque cuando alguien pregunta algo, cuando alguien espera una respuesta y el otro se calla o está en silencio, genera en el otro desesperación, inquietud por la respuesta y en cierta forma también es violencia. Cuando nos burlamos de los demás, cuando hacemos chistes, nosotros nos reímos de otros y por ahí no nos estamos dando cuenta que en ese sarcasmo o en ese chiste estamos dañando a otro y estamos ejerciendo violencia. Por eso hay gente que no les gusta que le hagan bromas o que le hagan chistes, porque específicamente el circuito violencia, maltrato, bullying, desvalorización, lo tienen muy introducidos en ellos. Y nosotros también, ¿no? A nosotros tampoco no nos gustan que nos hagan bromas pesadas. Entonces todo ese tipo de cosas, nosotros muy ingenuos, porque pensamos que es gracioso, no nos damos cuenta que muchas veces dañamos a otras personas y ejercemos una violencia y por eso después no nos hablan, se enojan, nos bloquean del WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto de la violencia es muy pero muy importante que entendamos que todos los seres humanos tenemos en mayor o menor proporción esa materia pendiente. A ver qué me dices, Laure. Chistes a uno mismo tampoco, reírse de nosotros mismos. Y bueno, depende de cómo sea el chiste, ¿no? O sea, porque reírnos de nosotros mismos es ejercer violencia hacia nosotros. Nosotros tenemos que valorarnos, nosotros tenemos que ser conscientes primero de nosotros mismos, del valor humano que tenemos, del respeto que nos tenemos que tener. Acuérdense que todo lo que nosotros hablamos o decimos, nuestro cerebro, nuestra mente subconsciente, no distingue, el cerebro no tiene sentido del humor. Cuando uno se dice algo, el cerebro lo entiende como una orden, porque se lo están diciendo, como se dice, ay, qué tonta que soy, ¿no? Qué torpe que soy, qué inútil que soy, y se ríen, ¿no? En cierta forma, el cerebro no entiende de que es gracioso, entiende que ustedes están programándose para eso y están emitiendo una vibración, porque el chiste es una vibración emocional que va a anclar esa orden en el cerebro como algo que ustedes necesitan. Entonces ahí está el empezar a ser consciente también de la comunicación que tenemos con nosotros mismos, ¿no? De cómo nos hablamos, aunque sea en sentido del humor. Entonces es muy importante esto de la violencia como asignatura de todos. Y también en este tiempo, más que nunca, es importante trabajarla, trascenderla. Y cada vez que se presente la oportunidad, ver de dónde viene este archivo, de dónde viene esta creencia, de dónde viene este trauma, que de alguna forma me hace reaccionar o accionar de forma inconsciente a un resultado que no es favorable. Porque nunca una respuesta emitida por mi mente subconsciente va a ser favorable, chicos, porque no es una respuesta de control, no es una respuesta donde nosotros podamos tener control consciente de lo que estamos diciendo o haciendo. Por lo tanto, siempre vamos a tener una respuesta que va a ser, no va a ser la que nosotros buscamos. Si yo quiero tener una respuesta de armonía, de amor y de comprensión, yo también tengo que emanar ese tipo de comunicación y para eso tiene que ser consciente, no tiene que estar en mi sistema de supervivencia, porque todo lo que emane de mi sistema de supervivencia va a ser en forma de defensa. Siempre me voy a estar defendiendo.
Y específicamente, Laura, tu pregunta, esto que estoy diciendo es importante porque nosotros estamos hablando del comportamiento de nuestra mente subconsciente asociada a la parte de nuestra parte del cerebro, que es nuestro sistema de supervivencia, donde las respuestas son totalmente de defensas, de huir, de hacerse el muerto, etcétera, etcétera. Entonces, chiquis, la violencia es una asignatura que la tenemos todos en mayor o menor medida. Taparla, negarla, nunca va a ser la forma de trascenderla. La única forma de trascender la violencia es siendo conscientes y observando qué es lo que nos está mostrando. ¿Por qué tenemos esa realidad frente a nosotros? Si esa realidad está frente a nosotros es porque emana de nosotros, ya sea de cualquiera de las dos polaridades, pero emana de nosotros. Y si emana de nosotros y nosotros queremos que eso desaparezca de esta realidad y que no se siga repitiendo, tenemos que trabajarla, tenemos que hacernos cargo, tenemos que limpiarla. Entonces, les dejo la tarea importantísima, Primero, el empezar a conocernos a nosotros desde la violencia activa o pasiva, como ustedes quieran llamarla. Y empezar a trabajar en eso, ¿no? Empezar a trabajar en este tipo de materia, el empezar a interiorizarse más en lo que nos está mostrando a nosotros, el empezar a comprendernos, a comprender al otro y tomarse ese tiempo necesario para no dejar que el sistema de supervivencia responda por nosotros de forma automática, el detenerlo un poco, el pensar, ay, esta persona está en su sistema de supervivencia, no es consciente de lo que está diciendo, no se tomen las cosas como algo personal, sí tómenselo como algo pedagógico. Entonces, el ejercicio de hoy es tomarse a la violencia como una oportunidad pedagógica y no como algo personal. Y empezar a tratar de buscar la comprensión de lo que esa violencia me quiere enseñar o me quiere decir. Y si eso todavía está en mí, permitirme reconocerlo, porque yo no puedo cambiar ni transformar algo que no reconozco en mí, que no lo veo o que lo niego. Por eso para los procesos espirituales y para los procesos de trascendencia es fundamental ser honestos con nosotros mismos. Un proceso espiritual necesita tener una madurez de entender que solamente nosotros podemos generar el cambio, la sanación, la limpieza mental, la modificación de nuestra realidad y el desarrollo de nuestra trascendencia. Así que bueno, chicos, esto es para el ejercicio que tienen que hacer ustedes en cada uno de ustedes y para aplicarlos también en los ejercicios de comunidad, porque por ahí las personas dicen, piensan que el estar en la comunidad todo va a ser armonía y paz y de repente empiezan a haber diferencias, empiezan a haber problemas, malos entendidos producidos por este sistema de defensa y bueno, y entonces la solución es enojarse, dar un portazo e irse y esa no es la solución, nunca va a ser la solución, solamente están aplazando algo en donde tienen la oportunidad de trascenderlo y que desaparezca para siempre de sus vidas. Porque cuando yo apruebo una materia como esta, ya no vuelve a aparecer en mi vida. Pero si sigue apareciendo es porque evidentemente todavía necesito comprender cosas. Y evitando, no voy a comprender. Jamás voy a comprender evitando una experiencia. Tenemos que dejar que las experiencias sean y sucedan y estar atentos para ver qué es lo que nosotros tenemos que aprender de esa experiencia. Aplíquenlo en sus comunidades, en sus trabajos, en su familia. Aplíquenlo en el ejercicio que estamos haciendo todos de comunidades de amor. Pónganlo en práctica y verifiquen, por supuesto, todo lo que les estoy diciendo. Bueno, les cuento que mañana vamos a estar
en un conversatorio con Mati Vélez. Vamos a estar hablando de comunidades, ¿no? Precisamente. Ella tiene una experiencia con Gerardo Smetling, que es un maestro que también ha desarrollado todo esto de las comunidades. Y bueno, y yo voy a hablar sobre mi experiencia en comunidades. Está abierto, está publicado en el Gimnasio del Cerebro, pueden inscribirse. Vamos a tratar de transmitirlo también por YouTube, porque ya estaba viendo que estaba lleno todo el Zoom, ya no había lugar por la cantidad de personas, que eso me pone muy contenta. También les cuento de que a través del Gimnasio del Cerebro estamos trabajando ahora en cómo sanar la infancia, que también voy a tener un conversatorio con el señor Vaquerizo, que también me va a ayudar a trabajar un poco esto. Y bueno, en el mes de agosto tenemos muchas cosas más para trabajar. También ya les voy a contar, tengo una gran sorpresa para esto de comunidades de amor, que ya dentro de poquito les voy a tener. Vamos a hacer un entrenamiento en vivo, o sea, experimental y vivencial de lo que es comunidades de amor. Así que ya les voy a pasar toda la info, van a estar en mis redes, en la del Gimnasio del Cerebro, para que puedan, los que quieran, vivir la experiencia de una comunidad de amor, de una sexta raza, vivir la experiencia durante 7 días, puedan ser parte de esto. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí, por acompañarme, y nos seguimos viendo en el próximo vivo del próximo jueves. Nos vemos ahí, y los que están en Telegram, bueno, les mando un beso, estén atentos a los vivos, y bueno, estoy para lo que necesiten. Como siempre, es un placer servirlos. Gracias a todos por estar ahí. Un beso enorme. Nos vemos en el próximo vivo de Comunidades de Amor. Jueves de 17:30 en adelante. Adiós, adiós.